Muy bien, pues bueno, muchas gracias por el espacio del día de hoy, en el cual vamos a tener una plática para mi oficina, algo que va, creo que en esta nueva tendencia de tratar de alimentar a la inteligencia artificial, vamos a tener una plática que va a ser muy novedosa. No conozco muchos filatelistas mexicanos que se acerquen a este tema, pero creo que a partir de ahora no solo los filatelistas mexicanos, sino los comerciantes van a empezar a buscar estas piezas y después vendérnoslas como pan caliente. Y es el tema del buzón expreso. Pero hago una anotación, no hay una falta de ortografía. Desconozco por qué el Servicio Postal Mexicano así le dio el nombre a este servicio, buzón expreso con doble S. Y bueno, vamos a iniciar. Siempre inicio con un objetivo y es presentar una de las áreas poco conocidas de gran uso en el país. Realmente vamos a mostrarles un dato para que vean cómo creció el correo justamente en este periodo, pero es de bajo coleccionismo. Y bueno, yo creo que esto se debe a la falta de conocimiento en el sistema que se introdujo en ese momento. Iniciemos con un antecedente muy importante que fue un diagnóstico que se efectuó en el año 1986. Y este diagnóstico se llevó a cabo porque el correo se descentralizó y se creó y constituyó lo que es el Servicio Postal Mexicano. Entonces, para constituirlo le dieron las herramientas y en este diagnóstico prácticamente se, se buscaba un ejercicio de reestructuración y dentro de esas carencias que se detectaron se encuentran la deficiencia para atender el 100% de la población del país. Había una deficiencia enorme y había que reestructurarlo. También había una baja calidad en la prestación del servicio, la irregularidad en los tiempos de entrega y baja seguridad en el manejo de la misma. Entonces, había otros diagnósticos, pero otros tres puntos. Esta información está expresada en la memoria del sector comunicaciones y transporte desde 1988 a 1994. Fue una memoria que se hizo para dar los resultados impresos de ese sexenio en la administración de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. En ese cambio de administración presidencial, justamente en 1988, se propone dentro de la reforma para el servicio postal algo que se llamaba el D+24 y D+72. Estos dos programas fueron los encargados de establecer las estrategias y las líneas particulares de acción, buscando la modernización del servicio postal, porque el tiempo de entrega para un destino local se encontraba en 3 días y para un destino foráneo se encontraba en 5. Estamos hablando de correo ordinario eh, y obviamente las estrategias de +24 y de 72 se centraban en reducir dichos tiempos. Yo honestamente ya no recurría al D24 y al D72, me quedaría con el tiempo de entrega de 3 días y 5 días, porque si hoy mandas una carta llegará en 20 en el destino local y como en 30 en el destino foráneo. Entonces, no era un mal sistema, pero había muchas necesidades que atender. Uno de los sistemas que se reformó fue el operativo. Ya dentro del servicio postal, el sistema operativo se tuvo que reformar para poder tener estos avances. ¿Y por qué? Bueno, porque en esta memoria del sector comunicaciones y transportes indica que en el periodo del 1988 a 1994 el porcentaje de crecimiento de la cobertura del servicio postal se estableció en un 194%, creció un 194%. Y esto fue prácticamente a través de la realización de convenios para prestar servicios de correo a instituciones públicas y privadas, la apertura de oficinas postales y la instauración de puntos de recolección de buzones a lo largo y ancho de todo el país.
necesariamente un crecimiento tan expansivo, pues partía de las estrategias y se concentró principalmente esa estrategia en el personal del servicio postal. Ellos dicen, hay que dotarlos de aptitudes y actitudes necesarias para atender de manera eficiente y amable a los usuarios del servicio. Eso lo expresan tal cual en su plan de trabajo y entonces empiezan a capacitar al personal. Pero el personal capacitado no era únicamente la clave del éxito, eso iba a permitir que no colapsara. El punto más importante para el crecimiento expansivo era incrementar los puntos de recolección, con el cual se inició la instalación de buzones, apoyados de diferentes instituciones, por supuesto, incluyendo, por ejemplo, los buzones penitenciarios, el correo rural, el correo Solidaridad también apareció en ese momento, la colocación de nuevos buzones en distintos puntos, entre ellas los primeros buzones de color rojo llamados buzón expreso, que era este bello buzón. La verdad es que era algo de lo que te sentías orgulloso en ese momento. Son robustos, grandes, muy visibles. Y bueno, se instauran, pero llega el año 1992 y es donde se inicia con la operación de un nuevo concepto de manejo y entrega de correspondencia del buzón expreso. Esto ya justamente para el mes de mayo, junio, buscaba garantizar la entrega de la correspondencia en solo 24 horas para la entrega en la misma localidad después de ser depositada. Claro, esto se ocurría antes de las 4 de la tarde de cada día y se entregaba en 72 horas para localidades distintas de donde estuviera ubicado el correo. Entonces, era un servicio formidable, era un servicio eh, que dependió de tener un convenio. Entonces, por supuesto, esto se logró con un convenio de 10 años en los cuales una empresa privada iba a tener la explotación de las carteleras publicitarias que estaban aquí arriba y el compromiso de mover esta correspondencia. Los datos que nos da información del correo es que para esos meses ya se pusieron en marcha 10 circuitos a través de esta empresa privada que atendían 350 colonias en el Distrito Federal, que captaban en promedio 25,000 envíos por día en los 300 buzones instalados, únicamente buzones del buzón expreso. ¿Ok? Entonces, la, se recolectaba 2 veces al día. Esta era correspondiente en los protocolos, recolectarlo 2 veces al día y tenían el objetivo de estar en todos los estados este tipo de sistemas de buzón expreso. Se llevaron a cabo etapas, iniciando por la Ciudad de México. Aquí se ve claramente el personal, se ve un vehículo que más adelante vamos a ver. Aquí se ve en la nota esta es información de nuestra hemeroteca en el Club Filatélico de Querétaro, parte de la biblioteca que tenemos establecida, que es 100% postal filatélica. Eh, Aquí se ve el uniforme del personal, se ve cómo están extrayendo la correspondencia, se ve aquí el vehículo que utilizaban ellos y se ve la cartelera, ¿no? Con este tipo de anuncios que no estaban necesariamente, no eran exclusivos de publicidad para el gobierno o para el correo, estaban abiertos a todo tipo de publicidad de particulares. Aquí se ve también al personal, y ahí se ve el texto preparando los despachos de las administraciones correspondientes. Era este sistema de buzón expreso, se estaban clasificando la correspondencia y se clasificaba, insisto, para poder entregarse en localidad 24 horas después y foráneos 72 horas. Aquí vamos a ver una fotografía de Cuernavaca, Morelos, donde
se estaba programando la instalación de las 50 siguientes unidades a lo largo y ancho de la ciudad para julio de 1992. Y así fue por todo el país. Esto es Torreón, en agosto de 1992, en la región lagunera de Torreón. eh, Se informó a través de Fernando Villarreal Mendoza, gerente postal estatal, que se pusieron en marcha los buzones expresos. También aquí se ve la nota en la revista y se ve el texto. Ya para con ese objetivo, en 1992, en agosto, ya se habían colocado 500 de las 1000 unidades en la primera etapa a nivel nacional. En noviembre de ese mismo año, en Monterrey, Nuevo León, el director general, el licenciado Gonzalo Alarcón Osorio, el director general del Servicio Postal Mexicano, inauguró el circuito Monterrey del Buzón Expreso. Entonces también hay notas y están ahí funcionarios donde se ve que explicaban, por supuesto, que había cómo funcionaba en los tiempos de entrega, que había un convenio con una empresa privada que iba a colaborar con el correo. Esto era parte de la filosofía de la apertura del mercado y también porque la apertura del mercado al comercio internacional y sabían que no iban a poder trabajarlo de manera directa el correo porque iba a ser un cambio de sistema muy grande, ¿no? Estas eran las unidades que se asignaron para poder hacer las recolecciones. Aquí se puede ver en la parte superior, Servicio Postal Mexicano, aquí también, y era para poder tener la correspondencia recolectada en esas dos ocasiones durante el día y tener la distribución en 72 horas. Eso prácticamente es un antecedente histórico. Ahora vamos a ver las piezas. No voy a mostrar muchas. No, no siempre muestro las piezas que tengo yo en mi colección y las vamos a ver un poquito a detalle porque es la parte interesante de historia postal. Así iniciaron estas piezas en estos buzones. Mucha gente los utilizó y no como era un buzón algo nuevo, un concepto nuevo, los depositaba sin estampillas. Entonces, la obligación de este sistema era recolectarlas y entregarlas. Cuando iban a sistemas como por ejemplo la Lotería Nacional, no había problema, aún así tenían que franquearlo porque la Lotería Nacional es un ente estatal, entonces había que llevarlo, pero tenían de todas formas que tasarlo. Recordemos que hay una plática de tasados que pude darles aquí en mi oficina, en la cual se puede ver que cada multa tenía un porcentaje o un monto que cubrir. Entonces aquí estos 360 estaban cubriendo ya el doble del servicio de 1.80 que se encontraba para el año de 1988. Pero eh, vamos a poner atención a esta pieza. Esta pieza ya es de cuando se instalan los buzones, pero no estaban todavía en el sistema de entrega en 24 y 72 horas. Esto no, todavía no entraba ese sistema, entra el sistema hasta 1992. Sin embargo, la preparación de todos estos buzones se inicia desde que entra el gobierno a trabajar, de nuevo la nueva administración, y podemos notar, no es 1986, o sea, aquí daría la impresión de que es 1986 y 1988, porque en 1986 todavía no estaban instaurados estos buzones. Entonces, ¿por qué sirve tener esta plática? Porque podemos encontrar estos detalles, cancelaciones que no son legibles, pero teniendo esta información vamos a poder nosotros determinar que puede ser también un error en la colocación de la fecha del sello, del fechador, o puede ser un error de la aplicación del matasello que da la impresión de que es otro número. Antes de 1988 no existía el sistema. También aquí podemos ver otra vez el sello cancelando ya estampillas de forma adecuada,
Pero también había algo interesante. Muchos de estos canceladores no tenían el año, tenían nada más la fecha. Y esto tenía que ver un poquito con dos razones. La primera es que esto era solamente la cancelación del día de la empresa privada que estaba manejándolo para el servicio postal. Y si lo vemos aquí a detalle, dice servicio buzón expreso, correos, 5 de diciembre, México, Distrito Federal, que fue el primer lugar donde se instauraron los buzones. Y se instauraron con mucha anticipación. Las, Algo curioso es que el sistema mismo en sus procedimientos pedía que estas cancelaciones fueran en color rojo para distinguirse, para identificar que habían sido recolectados de esos sistemas de buzón expreso. Aquí otro ejemplo que podemos encontrar, igual mismo sello rojo, misma falta de entendimiento de cómo debía de funcionar el buzón, tenía que colocarse la correspondencia con estampillas y aquí se tasa por 6 pesos, en realidad no son 6 centavos, en esa época no usábamos centavos. También algo importante aquí es, para los que hacen marcofilia, encontrar este tipo de errores. La colocación del texto de servicio buzón expreso y la fecha están invertidos. Entonces, por eso es que en la introducción pues, hablaba de que podemos encontrar pues, material para empezar a hacer colecciones en cualquiera de las áreas de historia postal. Esto ya es algo que encontré en el acervo del Club Filatélico Querétaro. Es una correspondencia de la Federación Mexicana de Filatelia hacia Querétaro. Y algo interesante es, igual no tiene año esta cancelación. Estuve tratando de buscar entre mis piezas otro ejercicio que hicieron el personal del servicio postal. Y fue no poner ni siquiera esta cancelación, ponían una manchita roja que era un diseño, pero parecía una salpicadura. Esa mancha era parte de este proceso de saber que se había enviado la correspondencia a través de un servicio de buzón expreso, pero lo que se buscaba entre localidades es que para que no existieran eh, vamos a decirlo, trampas entre en los servidores postales y la administración y el personal del correo que recibieran una carta, porque tenían ellos 72 horas para entregarlo, por ejemplo, de la Ciudad de México a Querétaro. Entonces colocaban el cancelador sin fecha, entonces estaban obligados a entregarlos lo antes posible porque ya no sabían cuándo había iniciado. Si ellos a lo mejor lo recibían hoy, no sabían si había sido recolectado 24 o 48 horas antes. Entonces se veían obligados a entregarlo lo más rápido posible. Esa marca se las debo porque no la encontré yo en material, pero era parte de este sistema. Entonces, muchos de estas cancelaciones también las van a encontrar sin siquiera la fecha. Y vamos a hacer muchas veces referencia a la parte del sello de recepción. Ese no es sello de recepción, ese es el mismo sello del día, porque esto no creo que haya sido entregado el mismo 13 de noviembre porque era de un estado a otro. Aquí podemos ver también cómo estas etiquetas, que tampoco son raras, fueron muy utilizadas en el periodo después de su introducción, fueron utilizadas y también pagaban los servicios para los buzones expresos. Esta es de 1997. Vamos viendo cómo ya llevaba 5 años el servicio. Y esta es una entrega local. Prácticamente eh, se debía de haber entregado dentro de las 24 horas. ¿Cómo funcionaba el proceso de recolección?
¿Recuerdan la imagen donde están las personas sacando de sus buzones? Bueno, ellos tomaban esa correspondencia y cuando la ponían en una valija, en un costal, y lo cerraban prácticamente con este tipo de etiquetas, ponían su sello, ponían dónde había sido recolectado, quién lo había recolectado, y empezaba el proceso para poder moverlo de una oficina a otra. Entonces, este tipo de etiquetas que se pueden encontrar son un poquito raras, pero son de uso interno. Había 5 colores, uno para cada día de la semana, y cada uno tenía que ser identificado con el tipo de servicio. Hay este tipo de etiquetas con el servicio aéreo, hay con servicios eh, a lo largo del país, y esta obviamente parece servicio buzón expreso. El término del servicio nunca es prácticamente oficial, porque mientras que en unos estados siguieron operándolos, en otros quedaron totalmente abandonados. Esto pasó entre el año 2014 y 2015, y prácticamente es una pena porque empezaron a deteriorarse estos buzones al grado de terminar, pues como lo ven aquí. Esto es una fotografía de unos 5 años atrás, donde pues, ya no tienen utilidad. ¿Cuál es la situación con este tipo de buzones? Que el correo no los puede retirar, no los puede quitar del lugar. ¿Por qué? Porque son de la propiedad del particular que estaba en ejercicio, digamos, de convenio con el correo. Entonces, el correo no los puede tocar, tampoco es responsable del mantenimiento. Sin embargo, pues cuando los ven así el correo, pues trata de por lo menos quitar la basura, porque la imagen de este tipo de buzones sí maltrata la imagen del correo. Entonces es una cuestión que se encuentra actualmente en un proceso legal para ver qué sucede con eso. Pero bueno, pues mientras cuando vengan a México no los depositen ahí porque no están en funcionamiento. En conclusión, el buzón expreso es una área de filatelia virgen. Podemos desarrollar estudios de historia postal en todas sus ramas, pasando por la morcofilia, como lo vimos, y también determinando las tarifas en base a los tiempos de entrega, que se vuelve muy interesante porque, como vimos, hay algunas que no traen fecha o hay algunas que no traen año, hay otras que ni siquiera traen el cancelador y solamente les vamos a encontrar con el sello de recepción. Entonces, en esos casos tendríamos que estar asumiendo que por lo menos fue depositada en un buzón, como lo mencionábamos, 72 horas antes. Quedo abierto a todas sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Como les decía, era una plática muy breve. Luis, Mario, muy buena presentación. No tenía yo toda la noción del buzón expreso que que veía uno comúnmente en en las calles en esa época. Pero mencionaste una mancha roja. ¿Tienes algún tipo de documentación que sustente que esa mancha roja estaba asociada con el buzón expreso? no documentación, sino confirmación por parte del servicio postal, del administradores y gerentes, sí. De manera Ellos, de manera particular, yo les pregunté, oye, estas marcas, y no yo también, Martita, desde antes de que yo preguntara, Martita Castellanos, en paz descanse, ella preguntó en el correo, oye, está llegando la correspondencia con estas marcas. Y regular. a lo mejor tú las conoces, no sé si Yo las las has visto. conozco muy bien, era una mancha ¿No? Una roja, manchita una roja. forma muy particular, Ujú. Parecía como si hubieran derramado, no sé, café, ¿no? Un líquido. pero Se veía así, pero era era el roja. diseño. Entonces ella pregunta y es la confirmación que le da el gerente estatal. Dice, esta marca se está colocando porque lo que queremos es que no hagan trampa los carteros a la hora de la entrega. Como viene de servicio de buzón expreso y se tiene que entregar en 72 horas, lo que pasaba con la correspondencia regular es que no tenía una obligación de ser entregada dentro de esas 72 horas, pues la dejaban en sus pichoneras.
Ujú, ujú. Entonces podían pasar 10 días y pues ya decían, no, bueno, pues ahora sí ya voy a la ruta, entonces la tomaban y la llevaban, no pasaba nada. Pero con el servicio de buzón expreso, al no ponerles fecha, nada más poner la cancelación, tenían que entregarla inmediatamente porque no sabían cuándo había sido depositada y la obligación era que se entregara dentro de esas, ya sea 24 o 72 horas para locales o foráneos. De acuerdo. Ok, bueno, hay más claridad entonces sobre que no hay documentación sobre esa mancha. Debe de haber. No, no me la han, a mí no me la han mostrado, solamente fue eh, confirmación directa, que es eh, digo, un proceso de investigación. La investigación de campo es válido tener la fuente de quién te está, principalmente de la gente que está trabajando con eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Luis. Heinz, Heinz. Hola Mario, ¿qué tal? muchas gracias por otra presentación de Marcofilia, que México las tiene en cantidades, parece. Sí, sí, Por sí. lo menos se puede separar en muchos campos. Me llamó la atención lo siguiente. Bueno, es un periodo no tan corto, si ves desde, ¿no es cierto?, hasta el año 14. Ujú, Entonces, uno pensaría que si hay tantos buzones, debería uno saber de cuál buzón salió mi carta. ujú. Y, y resulta que aparentemente, voy a decir primero aparentemente no tenían número, pero sí hay un numerito abajo, y ahí me llama la atención que ese termina aparentemente en 5. Ahí ya tienes un 885 y más allá hay un 06885. ¿Por qué todos tienen el mismo número? 06885, porque todos estos que aquí lo único que traen es la ciudad. Ese era México Distrito Federal y este es el código postal, es Ese es la el código zona, postal. es Es el decir, código postal. no había una diferenciación de buzones. No, si salían de la misma área, no, pero sí hay otros que traen otros números. Dame oportunidad de Ese tiene el mismo 6885. 06885. Sí, principalmente yo creo que es porque es de donde yo obtuve esas cartas, pero debe de haber más. Pero es Estoy que casi seguro, porque no vi es el ninguno código distinto. postal. No, de los que yo tengo, no. Y ahí está borrado porque se rompió el matasello. Aquí no se nota, pero debe ser este, 09860 en ese caso, porque este es el código postal Del remitente. del remitente, que es donde se supone debió de haber estado la zona, por lo menos, depositada. Ya. Bueno, eso me llamaba la atención, de que no hay una diferenciación buzón por buzón. Sí, te digo, esto sí, porque déjame, me voy aquí a la... estos eran los buzones nuevos, aquí no lo tenían. Después, en parte de la... Déjame ver si hay uno, el primero, no. Estos que son los nuevos, no tenían aquí el código postal. Los siguientes, en las siguientes etapas, todos traían en la parte de abajo qué código postal estaban, en qué código postal estaban operando. Y Ya, ese debía de ser el que correspondía. Ahora, también tengamos en cuenta que ellos son los que recolectaban. Aquí en información del correo dice, para mayo y junio tenían 10 circuitos, pero todos llegaban a la misma oficina, porque ya, solamente era esta oficina. Entonces, te digo, estas cartas posiblemente sea el código postal, pero de este centro de distribución, este. ya. Y Eso es lo que también yo asumo, pero no, no te lo puedo confirmar. Sé que sí es el código postal, pero y que cada buzón rojo tenía ya conforme fue avanzando, tenía su código postal en la parte de abajo, pero sí, sí es una buena anotación la que haces. el recolector hacía ese servicio 2 veces al día, dice ahí, Así es. y después pasa a ser clasificador a su vez.
El Sí, ellos resto se del día, encargaban de toda esta parte y de aquí ya el cartero hacía la entrega. claro, pero ellos iban a buscar y clasificaban. Ujú, así es. Ya, ok. Muchas gracias, Mario. No de nada. Sí, aquí están las imágenes, imágenes de periódico justamente del mismo correo. ¿Alguna pregunta más? Tú decías que Mm. se encuentra este material, pero ¿realmente se encuentra en cantidades? Porque si no, como que no se refleja aquí, digo. No, no se refleja porque, eh, lo digo con tristeza, un poco de pena también. México no tuvo cultura filatélica, vamos a llamarlo, eh, más allá de del coleccionismo tradicional. Todo lo que México, los filatelistas de México coleccionaban eran estampillas desprendidas del sobre. Todavía hasta estas épocas, la gente que colecciona historia postal en México se encuentra en dos vertientes. Y somos poquititos. El primer grupo trata de apegarse a un reglamento, el segundo grupo solamente está coleccionando sobres. Y de hecho es algo que en México así le dicen y está mal manejado. Dicen, este, los comerciantes que son los que culturizan más. Hoy en la noche vamos a tener venta de historia postal. ¿Y qué son? Son sobres. Pero un sobre no es historia postal. Historia No es, postal es el proceso de estudio de la ruta, tarifa y la pieza completa. sí, Entonces a veces venden un sobre que no tiene ni siquiera legible el cancelador. Ni siquiera se puede hacer historia postal con eso. Y ellos dicen, exacto. va, voy a vender historia postal. Entonces, nuestra cultura filatélica, en términos de historia postal, que sí sería, es pobre, y es donde termina la destrucción de muchas de esas piezas. Porque queríamos Deduzco la estampilla y también, la recortaban. deduzco también que, dado que no había control y echaban muchas veces cartas aparentemente sin el sello, sin franqueo, eran tasadas y como no tenían sello se botaban simplemente, no se guardaban. Exacto. Había para ese momento también, en algún momento, lo que pasa es que se van mezclando como las épocas. También tenemos eso en México, que queremos aplicar reglamentos para todas, el mismo reglamento para todas las épocas. En periodos de principios del siglo pasado, era obligatorio notificar al destinatario que tenía una carta que iba con inconsistencias, falta de porte o no llevaba correctamente la dirección o el nombre, se le tenía que notificar. Y para este periodo que estábamos reformando el correo, la obligación del correo era hacer la entrega. ¿Y Y no muchas cobrar? veces no se cobraba, se tasaban. Pero ese tasado lo que buscaba es que el destinatario o el remitente estuvieran conscientes de que faltaba o tenía que aplicar estampillas. Pero muchas no se cobraban. Y lo digo porque yo he recibido cartas que no traen no traen estampilla. ¿Por qué? Porque la necesidad era de demostrar que el servicio postal funcionaba. Entonces, sí, para ese periodo muchas cartas se ven tasadas, pero no se ve que fueron cobradas. Porque si hubieran estado cobradas, hubieran entrado con sello de lista, que sigue existiendo, seguía haber estado con un sello de término de lista o entrega. Regularmente cuando entran a lista se pone la fecha del día que entran y después cuando se entrega se pone otro matasello el día que la recolectan. Entonces el de lista es una semana, 15 días o un mes antes de que se entregue, pero ninguna de estas cartas tiene ese proceso. Más porque Mm. también imaginemos que estamos en un proceso de cambio en el cual pusimos buzones que tienen que hacer el compromiso de entrega de entre 24 y 72 horas, depende del lugar. Y la gente depositaba sus cartas así y todas terminaban en rezagos, pues no, no iba a ser consistente, iba a fracasar el sistema. Entonces lo que se hacía es toda esa correspondencia, sí se tasaba, pero se entregaba en términos de lo que el servicio exigía.
que era esas 24 o esas 72 horas. Entonces era prácticamente un servicio gratuito. En muchos casos sí terminó entregándose así. Ahora, esos que tengo yo aquí son de la Lotería Nacional. Eh, este, este no, más bien dicho, este. Veamos, número, apartado postal 506-37. No, este sí es de Lotería Nacional. No, no, Lotería no estás Nacional, compartiendo, Mario. ay, perdón. Buen punto. Eh, va. Este que está aquí es Lotería Nacional. Este era ente gubernamental y tenía que recibir correspondencia. Entonces, si esto había sido depositado en un buzón expreso, de todas maneras se le iba a entregar. Este Ujú. no es el caso, este es un apartado postal particular. Pero en Cuando tú estos dos hablas casos de son. entrega por el cartero, se entiende que eso es a una dirección específica, no en el Mm, correo, no es una casilla postal. ¿Te entendí bueno, bien? en México prácticamente es, o sea, la entrega es ya sea en tu domicilio o en apartado. Ya, entonces la pregunta es, si es en domicilio y no estaba franqueada, sino que solo tasada, el cartero no tenía la facultad de recibir el pago. No, nunca. En México el cartero nunca recibe pagos. En México, toda correspondencia tasada tenía que dejarse notificación y el destinatario tenía que ir a la oficina con una cartilla de identidad postal o con su identificación, llámese cartilla militar, identificación oficial de algún instituto o algún órgano, y entonces solicitarla y pagarla en el momento. Ok. Ese fue el procedimiento en México. Nunca cobraba el cartero. El cartero no, en todos los reglamentos, él está, se le pone, se toca tal cual, él no está capacitado para recibir recursos, ni siquiera las propinas, ni siquiera Sí, una propina, y está estipulado ahí. Después pasaba esto, ahora sí eh, ponían estos sellos que el correo les autorizó, que era 12 de noviembre, día del cartero, recuérdelo en su día. ¿Que ¿A qué refería? O sea, que le dieras una remuneración, sí, pero en realidad por reglamento no, no se debe, no, ellos no pueden manejar este dinero de las personas. es lógico. Muchas gracias. No, gracias a ti, Heinz. Mario, ¿qué pasó Ujú. con estos buzones? Ahí están, ahí siguen ahí, muchos de ellos en condiciones muy malas, Ujú. dan muy mala imagen, pero el correo no puede removerlos, porque no son del correo, son de un particular. Ah, ya. Entonces, eh, de broma, hay dos vertientes aquí. Y de broma, platicamos en un grupo. Dicen, es que están padrísimos esos buzones, imagínate restaurarlo y pintarlo así como si fuera nuevo y todo. Y yo les decía, y alguien dijo, cuidado porque robarte un buzón es delito federal. Y todos, sí, 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 es cierto, es cierto. Y le dije, no, 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 espérense, este no, porque este es particular. Aquí tiene que ir el representante legal a levantar la denuncia en el ministerio y entonces denunciarte como robo, denunciarlo como robo. Pero resulta que el representante legal o la empresa tiene un juicio con el correo, pero que no ha asistido en años. No ha asistido en ninguna de las. Entonces están abandonados. Y sí, o sea, como es propiedad privada, nadie puede tocarlos, pero sí podemos robárnoslos. Interesante. Gracias. Ok, no miro más manos en alto, Mario. Así que Ujú. realmente, felicidades. Muy interesante charla. Gracias. Gracias a todos por estar presentes. Gracias a todos. Sí. Y el día de mañana, permítame.